Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí. Buenas, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, que sería la última que vamos a tener en forma conjunta. Ya han hablado con los doctores Ciano y con el doctor Poyetto sobre que la intención es ya, o sea, a partir de la clase que viene, reunirnos con los grupos asignados. A mí me va a tocar con los jueces. Lamentablemente no he llegado, es decir, no he llegado a algo que yo quería, que era hacerlo, practicar un poquito lo que es el tema de examen y contraexamen de testigo, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a ver determinadas líneas generales sobre lo que es el examen de testigos, cómo es la actividad, y después lo que les voy a pedir, ¿no es cierto?, que particularmente los que son defensores y fiscales, yo ya les dije a los profesores, al doctor Poyetto y al doctor Ciano, que alguno que tenga dudas sobre lo que es el contrainterrogatorio o la particularidad del contrainterrogatorio y todo lo que tiene que ver con las objeciones, es decir, aquellas oposiciones a la pregunta realizada por las otras partes, cuáles son aquellas que permiten realizar ese pedido, esa objeción, ese reclamo, sobre la característica de una pregunta que no está autorizada, no está permitido hacerlo de esa forma. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Igualmente lo vamos, es decir, yo lo voy a hablar un poquito también con los jueces, para que todos estemos un poquito informados sobre concretamente de qué se trata. Hoy vamos a ver, les prometo que el fin de semana van las devoluciones sobre el trabajo de los alegatos, porque la estuve haciendo en borrador, pero tuve problemas con la computadora, así que no pude estar remitiendo. Así que en el curso del fin de semana van a recibir las devoluciones. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es el examen directo de testigos. Más o menos ustedes en procesal penal esto lo vieron con el doctor Falcone, de qué hablamos cuando mencionamos el examen directo de testigos. Bien, el examen de directo de testigos se vincula que es la principal herramienta con la que cuenta un litigante para relatar y probar ante el tribunal su versión de los hechos. ¿Mm? Eh, es decir, examen directo es el que va a brindar el testigo de parte, ¿no es cierto?, de la parte que lo ofrece. Ustedes van a ver, yo si leen el libro de Peiterman y Deutsch, ellos hacen referencia, ¿no es cierto?, a que, por supuesto, siempre si hablamos que los testigos tienen que ser imparciales, y ellos hacen un análisis un poquito más profundo, dicen que ningún testigo es imparcial con relación al hecho, porque está ofrecido por una de las partes, a la parte a la cual, por supuesto que no tiene ningún interés en la resolución de las causas, pero sí está ofrecido por una parte de las partes que están en controversia en el proceso penal. Por eso es que tienen cierto interés o, ¿no es cierto?, defienden el interés de una parte, porque para eso particularmente es que lo citó esa parte, porque es el que avala su teoría del caso. Juegan los dos, entonces juegan los dos. Bien. Perdón, profe. Sí, no hay problema. Bueno, entonces, ¿ven la pantalla? ¿Ven el cuadro? ¿Lo están viendo? Sí, Sí, se ve. Bien. Es un poquito para trabajar. Yo sé que a ustedes no les agrada mucho el tema esto de los cuadros, así cuando... pero más o menos es un esquema de lo que vamos a hablar, del desarrollo y en qué tenemos que detenernos con el examen directo, ¿no es cierto? Es cierto que el testigo es una de las pruebas, la de testigos determinantes, y tiene
no sé si grado de confiabilidad, sino deja mucho, muy tranquilo, a ver, es como que satisfacen mucho más a los jueces que otra cosa. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, hay 2 testigos, 3 testigos, y yo puedo justificar que no hubo ninguna razón espuria para que declararan de esa forma, es como que a mí alguien me está contando lo que sucedió, ¿no es cierto? Porque todo lo demás que viene después de que sucedió el hecho, permite hacer determinadas inferencias, no generalmente sobre la cuestión principal. Generalmente las pericias, salvo alguna pericia particular, son como ser una pericia de ADN, que es bastante determinante por el porcentaje de asertividad que tiene, pero todo lo demás generalmente acompañan a la determinación de ciertas cuestiones que el juez tiene para valorar, como ser una pericia puede decir quién, es decir, la velocidad que iba el auto, quién fue el embistente, cuánto, la velocidad en el impacto. Una cuestión indicativa que requiere determinados conocimientos técnicos, pero después es el juez quien va a tener que decir si iba rápido de acuerdo a la normativa, si no iba rápido, si no era la velocidad era antirreglamentaria, si era tal vez antirreglamentaria por las condiciones climáticas, es decir, dan cuestiones sujetas a valor. Generalmente es el testigo el que nos brinda, ¿no es cierto?, cierto examen, si bien, a ver, yo le hablaba de la confiabilidad. Tal vez el problema que tiene el testimonio es las modificaciones que se pueden ir produciendo a través del tiempo por determinadas circunstancias, algunas de ellas, sobre todo, vinculadas con que se van olvidando los testigos, a veces porque de tantas veces que se lo trae a declarar al proceso, una vez declara a la policía, otra vez ante la fiscalía y otra vez en el tribunal, él tal vez, por preguntas que se le hacen, va mejorando su versión. Entonces, aquellas cosas que no resultaban tan claras de su percepción, están conformadas por la reflexión que llevó, ¿no es cierto?, a declarar varias veces en un mismo proceso. Decíamos que examen directo de testigo es la información que brindada por el testigo de la parte que lo presenta. Se denominan testigos propios. Es decir, es el examen que la parte que lo propuso va a hacer de sus testigos. Estos testigos van a ir al juicio para probar las proposiciones fácticas que satisfagan los elementos de la teoría general de la parte que lo presenta. Por eso es la parte que llega. Por supuesto, yo no decía, es decir, cuando hablamos que un testigo está relacionado de una forma con el hecho, porque es testigo de una parte, esto le va a pasar también en otra materia. Si yo llevo a un testigo, igual que si llevo a un perito, es porque sin duda va a decir algo que a mí me satisface mi posición. De última, en la función objetiva del fiscal, que es la función objetiva, si tiene algún testigo que es favorable a la posición de la defensa, no lo va a proponer él, sino que se lo va a indicar a la defensa: mire, acá tiene un testigo que dice su posición, sobre todo cuando esto ya, es decir, si tal vez el testigo fue invocado en las citas que se hacen, la evacuación de citas que se hacen después de la declaración, sí le va a tomar, pero después, más adelante, generalmente le dice a la defensa: tome, ofrezca usted este testigo, que este testigo va a responder de acuerdo a su teoría del caso. Yo tengo mi obligación de ser objetivo, se lo brindo. Los testigos declaran personalmente y su declaración no puede ser sustituida por las declaraciones previas escritas. Es decir, deben ser brindados los testigos para, esto debe entenderse, esto lo manejan ustedes, que esto es para que valga efectivamente como elemento de cargo sobre el cual el tribunal puede elaborar, de cualquier tipo que sea, puede elaborar la sentencia. Es decir,
siempre los testigos deben declarar, aun cuando ya lo han hecho en otras oportunidades, en la audiencia oral, que es donde se va a garantizar efectivamente estas condiciones de mediación por parte del tribunal que tiene que juzgar. Eso evita cualquier, ¿no es cierto?, distancia, y que entre lo realmente percibido y la información llevada al juez hayan intermediarios en la recepción que pueden haber modificado un poquito el sentido de lo que se dijo. Y también para que pase ese examen de calidad, lo que declara un testigo debe estar sujeto a la contradicción de la otra parte que no es la que lo ofreció, es la parte contraria a la que lo ofreció. Es decir, solo cuando pasa ese estándar de contradicción o lo supera, es donde el juez puede considerar que lo ha superado satisfactoriamente y por lo tanto le permite obtener convicción en base a ese testimonio. Yo lo que les pido es que ustedes, cualquier cosa, cualquier duda que les vaya surgiendo, me van haciendo una pregunta. Es decir, de cualquier cuestión que se les vaya ocurriendo. Bueno, acá es un tema importante. Ustedes recuerden que lo que vimos hasta ahora es concretamente los pasos en cuanto a la prueba. Vimos el ofrecimiento de prueba, dijimos que el ofrecimiento de prueba que ustedes hicieron, buscamos las estrategias para fijar un orden que ustedes eligieran, en qué orden lo podían ofrecer, y que, a ver, cómo utilizaban o qué posición utilizaban, si era es decir, una forma secuencial de aportar la información, de acuerdo a una forma cronológica, si era una forma, ¿no es cierto?, de sorpresa, una forma de efectividad en cuanto a la recepción, que fuera el primero, lo más importante al principio y al final, es decir, el orden del testimonio. Y después vamos ya directamente a la audiencia, que es lo que vamos a ver. Ustedes lo que van a tener, que vamos concretamente es decir, va a entrar el tribunal va a presentarse, va a constatar quiénes están presentes en la sala de audiencia, la fiscalía, si hay particular damnificado, la defensa, el imputado, va a individualizar al imputado o los imputados, le va a pedir que se individualice, le va a pedir algunos datos personales y después lo va a advertir que debe estar atento a todo lo que se diga en el proceso, que en cualquier momento, si quiere preguntar, generalmente se lo dice que lo haga a través de su defensor, o que pida autorización a través de su defensor. Eso es una idea de control para que no salte el imputado así bruscamente, ¿no es cierto? Esa también es una función del abogado defensor. Entre las cosas que tiene que llevar preparado es controlar a su propio imputado, que no se impulse al reaccionar ante una afirmación adversa en su contra. Pero bueno, se le advierte concretamente al imputado que generalmente, si quiere hacer alguna pregunta, que eso está autorizado por esa garantía que tiene todo imputado de controlar y preguntar a los testigos de cargo, generalmente se materializa a través del defensor, que es quien mantiene la estrategia del litigio y sabe qué tiene que preguntar y qué no tiene que preguntar, hasta dónde debe preguntar, pero generalmente se hace esa advertencia. Y después, generalmente, se pide a las partes si hay alguna cuestión preliminar, si es su deseo plantear algún tipo de nulidades que pueden haber surgido en el curso de la instrucción suplementaria que se podría haber ordenado, y después le va a ceder la palabra para que hagan los alegatos que vimos el otro día, que los alegatos de apertura, primero la fiscalía, después el particular damnificado, después la defensa. Después, seguidamente, aunque no tiene establecido lo primero, que esto, bueno, esto es meramente anecdótico, y precisamente lo que se va a hacer es dar por incorporada la prueba ofrecida
a tal efecto. Es decir, toda la documental, todas aquellas que están establecidas por el código que se incorporan por lectura, que cada vez, de acuerdo a los modernos procedimientos, es la menor cantidad de prueba, pero por supuesto la prueba documental se incorpora por su lectura. Ustedes van a ver que lo vamos a ver en la práctica, que a veces se dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo leemos? Generalmente, si alguno, ustedes tal vez no han tenido la oportunidad ahora, lamentablemente por este tema no nos podemos llevar a dar juicio, pero eso tal vez se utiliza una cuestión formal. Si bien sería una obligación efectiva que establecen los códigos de leer todos y cada una de las piezas que se van a incorporar, de hecho las partes no tienen interés en demorar. Ustedes imagínense todos los delitos de naturaleza de índole económica, generalmente la principal prueba surge de documental, por lo tanto, lo que es leer cada uno de los documentos que se van a incorporar, entonces se lo da directamente por incorporado, pero por eso generalmente el secretario del tribunal procede a la lectura de todas las constancias que se van a dar por incorporada y en definitiva, el presidente del tribunal, en su caso, le dice a las partes que si concretamente quieren que se dé lectura a alguna pieza en particular, que lo indiquen y se va a dar particularmente lectura. Esta idea de incorporar en forma primigenia toda la prueba incorporada por lectura es a los efectos de que cuando ya haya que examinar a los testigos, a los peritos, estos estén declarando, se los pueda contraponer con prueba que ya está incorporada por la lectura. Es decir, si no hay objeción sobre cada una de las pruebas que se ha leído la constancia, generalmente solo es una reproducción de fojas lo que se lleva adelante, diciendo, bueno, se incorpora no sé, el documental obrante de fojas tal a fojas tal de la investigación penal preparatoria, si no hay ninguna objeción, insisto, salvo que sea algo particularmente señalado, como uno lo que va a querer es que el juez tome atención de eso que se dice, tal vez directamente con el alegato final hacer hincapié en lo que tiene que mirar es decir, donde ya va a estar preparado el juez para escuchar qué es lo que tiene que mirar para resolver en base a todo lo que vio, es ahí donde se señala que es el mérito, el argumento sobre algunos de los datos incorporados por lectura. Después se empieza a hacer ingresar a los testigos, generalmente se va a empezar por el del fiscal, después los testigos comunes y por último de los testigos de la defensa. El testimonio, si se hace pasar al testigo antes que se siente, se le pide su nombre, apellido, y si se le informa del contenido del artículo 275 del Código Penal, el cual sanciona el falso testimonio, y después que brinde promesa, que preste juramento, promesa de decir verdad de todo lo que va a manifestar en la audiencia. Profe, Sí. ¿eso lo ¿Sí? hace el secretario del tribunal? No, el presidente o el juez. Ok, gracias. Bien, después que declaró que ya le tomó juramento, el juez se le sienta y la información que se le va a preguntar es si conoce quiénes son las partes en la causa, ¿no? Es decir, lo que se trata de buscar aquí es si tiene algún interés en el resultado final de la causa, no por quién viene, porque él, mire, yo voy a declarar lo que vi, yo no sé si esto le sirve a la defensa o a la fiscalía, eso supongo que le sirve a la fiscalía, si yo voy a declarar que una persona cometió un delito y está la persona ahí. Sino la idea es que no tenga, es decir, indique si tiene alguna relación con, o decir qué tipo de relación comercial, de amistad, de familiaridad, de ser enemigo, de haber tenido un problema
con anterioridad con alguna de las partes, o sea, la víctima, es decir, que una parte es la víctima, o él o los imputados. Todo esto se llama, ustedes lo conocerán de derecho procesal civil, también lo que se denomina generales de la ley, es decir, aquellas circunstancias que permiten en su momento valorar al testigo en cuanto a su credibilidad. Por supuesto que los modernos códigos establecen que todos los testigos son hábiles, más allá de aquellos que tienen expresa prohibición de declarar en determinadas circunstancias. Esto lo han estudiado en procesal penal con el doctor Tapia, es decir, algunos tienen prohibido prestar testimonio sobre el conocimiento sobre los hechos que han recibido de acuerdo en determinadas circunstancias. Esto implica que todos los testigos en principio son hábiles, es decir, no existen tachas. Es decir, ¿qué significa que no existen tachas? No hay ninguna disposición de ley que diga a priori que debe desestimarse el testimonio de determinada persona por considerársela que sus dichos no van a ser creíbles. Antes, el que tiene la posibilidad de acceder al Código de la Provincia de Buenos Aires anterior, había algunas tachas sobre personas que habían tenido antecedentes, que no podían declarar, pero esto, imagínense, en la historia del derecho procesal, del derecho del proceso, ha tenido muchas tachas, como en otros ámbitos, en el cual determinadas personas no podían, es decir, no eran admisibles directamente, no podían declarar porque ya eran inadmisibles, porque se presuponía que no se iban a pronunciar ante un tribunal que debía conocer la verdad, ¿no es cierto?, en forma creíble, que iban a mentir. Entonces se refiere a la admisibilidad. En principio son admisibles todos los testigos que no tengan una prohibición expresa. Otra cosa es, ¿no es cierto?, cuando yo tengo que juzgar la credibilidad, que lo tengo que hacer no por cuestiones de prejuicio con la forma de ser de un testigo o lo que es su historia de vida, sino por su conocimiento del hecho, y voy a tener que analizar determinadas cuestiones que ya lo vamos a ver, porque yo le voy a creer más a este testigo que a otro, y construir así el motivo de por qué lo tomo para conformar, los tomo por encima, ¿no es cierto?, dándole más valor a otro que tiene una versión contraria, para fundar una resolución. Esto es muy importante, que siempre los tratadistas clásicos sobre derecho procesal, que hablan de testigos, hablan de que los testigos valen, pero no todos los testigos pesan lo mismo, que significa que los testigos, es decir, si bien todos tienen su valor, tal vez hay determinadas cosas que hacen que su testimonio tenga más fuerza convictiva sobre otra. También pueden haber escuchado que lo que dicen que los testigos se pesan, ¿no es cierto?, y no se cuentan. Por lo tanto, tener 10 testimonios, y realmente en determinados sentidos, si realmente no son confiables, no tenés necesariamente que superar a un testigo que es mucho más confiable. ¿Por qué? No es porque es más confiable como persona, o porque vive en determinado ámbito de la sociedad, o porque cumple determinada función, sino porque por su manera de percepción, porque no tenía motivo para declarar de esa forma. Ustedes imaginan que muchas veces pasa que la fiscalía lleva 2 testigos y la defensa lleva 10 testigos, lleva 2 testigos a la fiscalía y 10 la defensa, que son parientes yo no sé si uno de los procesos ustedes no se lo van a encontrar, son todos parientes del imputado, que generalmente tratan de ver cómo lo ayudan,
a resolver, a ver, de salir de ese paso. Sobre todo cuando, ¿no es cierto?, los familiares no pueden, aunque quisieran, no pueden tampoco declarar contra el imputado, así que todo lo pueden hacer en su favor. Pero bueno, es ese tipo. Hay que ver el peso acreditativo, el peso probatorio que tiene cada uno de los testimonios. Profe, Y el ¿puedo hacer peso una de... pregunta de eso? Sí, sí. ¿Cómo haría entonces después el juez para justificar en la sentencia que uno tiene más peso que el otro? Me ocurría ese caso, del caso de los familiares. Bien. Obviamente tiene menos credibilidad que otros, pero no se me ocurre cómo se podría justificar en la sentencia. Bueno, vos lo podés a ver, justificar de una forma. Mira, hay dos testigos que no tienen razón para, es decir, no se han manifestado, es decir, son creíbles. Por lo que se ha percibido del examen contradictorio, han estado presentes en el lugar del hecho, han visto, han concretado detalles. ¿Y por qué le voy a creer? Es decir, ¿y por qué? Es decir, no tienen ninguna forma, y tal vez, ¿no es cierto?, lo que dicen los testigos está bien, se denota que le han querido dar una mano, que no han precisado cuestiones, pero es decir, nadie, salvo determinadas cuestiones, como está limitado la declaración del familiar, que no puede declarar en contra, por supuesto, en el análisis, puede decir, bueno, pero si hubiera sido la versión como la que tiene el otro testigo, no lo podría haber hecho. Así que siempre que se lo lleve, va a dar es porque tiene para dar la versión en favor del imputado, ¿no? Pero, es decir, es muy complejo, es una de las partes muy complejas, por eso yo siempre hago hincapié, y que a veces los litigantes no lo tienen en cuenta, que el litigante debe proporcionarle al juez todos los motivos por el cual un testigo debe ser considerado creíble. Y cuanto más fundamento a la credibilidad le doy, más fuerza, más peso va a tener ese testigo. ¿Cuándo? Cuando el juez tenga que sentarse a valorar por qué le doy más peso a este testigo que me da una versión que al otro testigo que no me da una versión totalmente contraria. ¿Qué es lo que a veces pasa? Pero entonces uno empieza, qué sé yo, por eso depende de la habilidad, cómo ser. Durante la investigación penal preparatoria, el fiscal conocía de la presencia solo de dos testigos que fueron individualizados en el momento que, ¿no es cierto?, llegó la policía. Hay dos testigos. Mucho tiempo después, en el juicio, aparecen dos testigos de la defensa que dicen una versión totalmente contraria a lo que dicen los otros dos testigos. Bueno, va a ser trabajo del fiscal no decir, bueno, no le creo nada a estos, es decir, no les voy a creer, porque directamente decir, bueno, no, ahora esto no les voy a creer, ahora vino a declarar al juicio, nomás, no. Yo tengo que demostrarle, mire, usted estaba, ¿y por qué no vino antes a declarar? ¿Y por qué? ¿Y cómo si sabía por qué apareció? Y usted no estuvo ahí en el lugar y usted no vio a la policía. Es decir, tratar de relativizar el peso convectivo en virtud de que por qué no fue encontrado en ese momento. Yo les cuento, siempre cuento una experiencia particular que tuve. Esto era un accidente entre un camión y un colectivo en una esquina de dos avenidas, un cruce entre dos avenidas, donde había una estación de servicio. Los principales testigos de la fiscalía, supuestamente la culpa la había tenido el que manejaba el camión, que había pasado el semáforo en rojo. Supuestamente venía manejando, pasó en rojo, embistió un colectivo, ¿no es cierto? Las lesiones fueron graves porque al conductor del colectivo le tuvieron después que terminar cortando las piernas por los golpes recibidos.
Resulta que mientras estuvo la fiscalía, mientras llegó a la causa al tribunal, yo era juez correccional, me tocó hacer el juicio, en este caso por lesiones culposas, solo había 2 o 3 testigos, había uno que era el más preciso, porque era uno de los que despachaba en ese momento nafta, que fue preciso en recordar, es decir, había visto no solo que había escuchado venir al colectivo, que vio el momento en que se hizo el cruce, que, es decir, lo pudo ver, él dijo, porque en ese momento no estaba atendiendo a nadie, que vio que el semáforo a quien accedía el paso, a quien le correspondía el paso, es decir, alguien que estaba mirando así a su alrededor porque no tenía otra cosa que hacer y fue testigo directo. Bueno, en el juicio apareció una persona, ¿no es cierto?, diciendo que en ese momento el puestero lo estaba atendiendo a él y estaba de espalda hacia el lugar donde se produjo el accidente. Y por supuesto, digan ustedes que no era, es decir, no fuera un buen testigo, pero el fiscal es como que no se interesó, es decir, no se interesó de tratar de hacerle, qué sé yo, cuestionarlo, buscarle o hacer que debilitar la versión, entre ellos porque aparece ahora, y como si yo estuve a cargo de la investigación, usted no apareció porque aparece ahora, y usted dice que usted se había ofrecido su testimonio a los testigos y por qué los testigos no lo dijeron. Los familiares o el imputado nos dijo que estaba para poderlo haber examinado oportunamente. Es decir, me tengo que encargar de, ¿no es cierto?, acreditar la credibilidad y de mi testigo, y la función es desacreditar los testigos de la otra parte en tanto que pueda. Es decir, ese es el juego de la litigación, por eso está el examen y el contraexamen. Y el contraexamen, es decir, el examen directo es avalar, ¿no es cierto?, la credibilidad de quien aporta la información sobre la teoría del caso con todos los elementos que yo he propuesto. Y el contraexamen es debilitar, ¿no es cierto?, el peso acreditativo de los testigos que fundan en la teoría del caso del oponente. Entonces, un poquito de eso se trata. Ahora vamos a seguir viendo algunas cuestiones que habría que tener en cuenta para brindarle más o menos credibilidad a un testigo, y que yo me tengo que encargar de preguntárselo al testigo para que sea relevante y pueda ser tenido en detalle por quien tiene el valor de examinar y quien va a tener la tarea de valorar e indicar por qué le creo más a un testigo que sí, que tiene que hacer, por supuesto, un examen lógico, de lógica jurídica, y decir las razones por qué le creo, es decir, las cuales no pueden ser. Y bueno, le creo más porque vino de traje, no puedo decir le creo más porque tenía pinta de ser más serio, le creo más que el otro porque hablaba mejor. Eso no son razones que no sé, admitan esa una afirmación para avalar, insisto, utilizar en ese momento en el cual yo tengo que decir por qué le creo más a un testigo que otro. Puede ser, sí, otra circunstancia que dice, bueno, se vio dubitativo cuando tuvo que declarar, se lo encontró nervioso, que siempre que explique que no había razones para estar. Por supuesto, un testigo que está dentro de un tribunal es natural que esté nervioso. Vamos a ver que el principal, cuando se hace el examen de los testigos y uno empieza a preguntarle a los testigos, lo que uno tiene que tratar de lograr es que se sientan muy cómodos los testigos de su parte y bastante incómodos los testigos de la otra parte. Pero incómodos no en forma de agredirlos ni tratarlos mal, no, sino ser picante, ¿no es cierto? No dejar pasar, de buena manera, preguntar, no agredirlo, contraponerlo. Es decir, cuanto uno menos se enoje o se violente por lo que dicen los otros del testigo, y no lo deje en evidencia, siendo con una pregunta sin conminarlo, sin amenazarlo, sin una situación de esta forma, mejor va a ser
la valoración que el juez haga del resultado valioso para esa parte que hizo la pregunta, ¿no? Bien, decíamos que la relevancia del examen directo es la oportunidad de presentar la teoría del caso a través de la prueba. Hasta antes de la teoría del caso era solo una proveza, que es en el alegato de apertura. Decíamos que yo cuando brindo mi teoría del caso en el alegato de apertura, digo que cuento con prueba testimonial, o toda la prueba que cuento, que me van a llevar a demostrar que se ha sucedido los hechos de la forma que se ha señalado precedentemente. Por supuesto que decimos, uno cuando lleva a esa altura que lleva al juicio oral, no puede ir sin tener una estrategia, un plan. Yo tengo que saber si llevo un testigo, para qué me va a servir ese testigo, y en base a eso, las preguntas que le tengo que hacer a ese testigo. Yo no puedo ir sorpresivamente decir, sino a ver qué le pregunto, y a ver qué se me ocurre preguntarle, sino que lo llevo ahí para una parte para preguntarle. ¿Qué le voy a preguntar? Debo saber en qué va a ser fuerte mi testigo, en qué debilidades, cuáles son las debilidades que tiene el testigo. Es un testigo que usa lentes y bueno, en ese momento usted tenía puestos los anteojos. Es decir, son cuestiones que yo tengo que marcar la debilidad para que esa debilidad le pueda dar una interpretación y un manejo que no afecte la credibilidad y que esa debilidad no la descubra la otra parte. Porque si yo no la dije, generalmente es porque se supone que podría desacreditar. Si yo puedo ver en qué es débil y puedo explicarlo satisfactoriamente, o que el mismo testigo me explique que, bueno, a mí me pasó una vez también en un testimonio que, es decir, si la defensa se había venido preparado hasta con es decir, un tablero con letras, porque quería poner a la testigo, es decir, los testigos de la defensa iban a decir que esa testigo usaba anteojos y que en ese momento que usaba anteojos y que no veía bien, entonces la iba a someter a un examen, ¿no es cierto?, al momento de contradicción para que, a ver si efectivamente veía bien o no veía bien, y la mujer los rebatió porque en el primer momento dijo, mire, yo nunca me saco los anteojos y si bien cuando no tengo anteojos no veo, pero yo no me muevo de mi casa sin mis anteojos, porque no puedo ver no caminar, por eso cuando vi eso tenía los anteojos puestos, pero si no, no puedo estar ahí porque no puedo caminar, me caigo. Entonces, son esas cuestiones que uno tiene que saber analizar, que a ver, no es novedoso, no lo invento yo, está en el libro que le di muy desarrollado, y cada vez que vean temas de litigación sobre el examen directo de testigos se van a encontrar un poquito con las mismas cosas, ¿no? Entonces, yo tengo que tener objetivos en cuanto al examen directo. ¿Cuáles son mis objetivos? Primero, que es solventar la credibilidad del testigo. Es decir, los primeros interrogatorios, es decir, la primera parte del interrogatorio, más allá de tal vez de una forma, primero de sentirse cómoda, es decir, cuando se sienta y le dan la palabra al fiscal, le dice, ¿cómo le va, señor? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Y empezar a hablar sobre, ¿no es cierto?, ¿por qué hay que creerle a este testigo? Y decirle, bueno, ¿a qué se dedica? Si es un funcionario policial, generalmente, esto van a ver efectivamente para ver qué es lo que yo quiero acreditar y en qué circunstancias. Yo tal vez tengo un policía que se dedica a la DDI, que hace investigaciones, es un oficial que, si bien tiene muchos casos, generalmente a la dirección de investigaciones van los delitos más complejos y tiene una etapa en la cual va incorporando su conocimiento por la investigación. Si tengo un policía que se dedica, anda en una patrulla de emergencia en las calles, tiene procedimientos todos los días, imagínense en el verano, entonces uno más o menos debe
buscar la credibilidad del testigo, diciendo, bueno, usted, policía, ¿cuántas horas está arriba del patrullero? Es decir, si va a declarar sobre un procedimiento, qué hora, es decir, cuánto tiempo, qué cargo tiene, en qué lugar está de la policía, hace mucho tiempo, hace habitualmente procedimientos, usted tiene alguna forma de recordar particularmente ciertos procedimientos. Una vez, esto es anecdótico, me pasó que generalmente los policías en los procedimientos, no, sobre todo salvo los de flagrancia que tienen un juzgamiento bastante rápido, pero si antes que existiera el proceso de flagrancia, ¿no es cierto?, que tardaba la causa en llegar, los funcionarios policiales no recordaban qué sucedía, porque habían pasado mucho tiempo y muchos procedimientos atrás, y que no tenía aquellos detalles que eran importantes y sobre los cuales había declarado afirmativamente en la etapa de la investigación, ahora no estaban. Entonces, generalmente era, ¿no es cierto?, algo con lo cual, era un arma con la cual siempre los defensores iban, porque decir, bueno, yo no tengo mucho para plantear si todo se reproduce como está en el EPP, pero bueno, voy a ver con qué me encuentro. Ahora a ver si efectivamente todo se va a reproducir y todo va a tener el mismo peso convictivo que parece surgir de las actas que estaban escritas. Una vez, precisamente me tocó un hecho jugar al cual era sorprendente el policía cómo recordaba el procedimiento, ¿no? Entonces, el interrogatorio de la defensa, que era para desacreditarlo, era decir, pero usted está en las patrullas hace mucho tiempo, ¿cuántos procedimientos tiene por día? Bueno, más o menos 5, 4. Dice, ¿y por qué recuerda tan bien este procedimiento? Y esta persona, es decir, le contestó que él se tomaba con mucha responsabilidad su trabajo, por lo tanto, cada vez que llegaba a su casa, hacía una ficha con lo que había pasado ese día en los distintos casos, para, en caso que era citado a tribunales, poder declarar y recordar lo que había dicho, porque generalmente, es decir, el policía que más o menos tiene cierta convicción, a veces pasa que es como que la autoridad policial, cuando ya realizó la investigación, hizo el testimonio, es como que para ellos ya está aclarado. Después el problema de los fiscales, de los jueces, a mí no me interesa el resultado, yo ya cumplí con mi deber, no es mi obligación recordar lo que yo ya dije, a veces es natural, es comprensible que lo recuerde de ciertos datos con precisión, pero efectivamente a veces la preparación no está hecha de esa manera, es decir, si uno tiene que preparar, miren, no solo usted tiene que hacer la investigación, sino que tiene, es decir, lo natural es que para que valga para condenar a esa persona, su testimonio sea prestado en un juicio oral que tal vez es dentro de un año. Usted busque la manera de tratar de recordar esta situación. Bueno, después acreditar las posiciones, acreditar nuestras proposiciones fácticas, es decir, sobre un relato que va a ser el testigo, acreditar e introducir a través de del testimonio, ¿no es cierto?, material probatorio, como ser, ¿sí?, cuando se le exhibe al testigo, usted habló que la persona tenía un arma, sí. Es decir, usted vio que tenía un arma, sí. ¿Usted reconoce el tipo de arma que usaba? ¿Conoce armas? Sí. ¿Usted sabe si es una pistola o un revólver? Lo que usaba esta persona, sí, una pistola. ¿Usted recuerda las características? Sí, era tal, tal, tal. Entonces le pide al tribunal, ¿no es cierto? Tengo que pedirle al tribunal, mire, usted, el tribunal le pido que le exhiba al testigo el arma secuestrada, entonces, ¿no es cierto?, por secretaría se le observa y el testigo va a decir, sí, efectivamente ese es el arma. Entonces se está incorporando ese material, que es el supuesto con la referencia que sobre él hacen los testigos.
igual van a ser los testigos que van a declarar sobre que ellos reconocen su firma en determinados documentos que se han agregado como prueba. Y también, ¿no es cierto?, se va a obtener información relevante para analizar otra prueba que se necesite, ¿no es cierto?, avalar o contrarrestar la existencia de otra prueba, ¿cierto? Bien. ¿A través de qué vamos a solventar la credibilidad del testigo? Entonces, elementos de juicio para mostrar al tribunal que esta persona en concreto es digna de crédito. ¿Cuáles serían las preguntas de acreditación, como se le podríamos hacer? Primero, ¿quién es esta persona y por qué yo debería creerle? Las áreas de acreditación dependen de las necesidades específicas de cada concreto, es decir, yo no tengo que hacerle a todos los testigos la misma pregunta de acreditación, como ser, a un testigo yo no tengo que acreditarlo, igual pasa con los peritos. Yo, si él va a declarar sobre algo que vio, tengo que decir, la importancia de la acreditación, es decir, que si él estaba en capacidad de ver efectivamente esa situación. Entonces ahí tiene que basarse mi credibilidad. No me importa a qué se dedica la persona. Yo sí, si alguien es policía, hace muchas veces estos procedimientos, entonces tengo que acreditar que la persona está preparada, que está acostumbrada a hacer estas cosas. ¿Me entienden la diferencia? Que es más o menos de lo que se trata. Entonces, la acreditación depende de las necesidades que yo tengo, es decir, qué es lo que tengo que acreditar, y tengo que indicar, entonces, tratar de acreditar la solvencia del testigo para demostrar esa situación particular. Si el testigo va a declarar sobre aspectos personales de otra persona, la acreditación va a estar dirigida a demostrar que existe una relación con esa persona. ¿Van entendiendo esto? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Sí, profe. Bien. Si yo quiero solventar la credibilidad de un testigo, y si un testigo va a declarar sobre lo que percibió directamente, tengo que acreditar, posarme en la acreditación en particular sobre sus facultades para percibir lo que dice haber visto y escuchado. Insisto, aquí a mí no me interesa acreditar que la persona es un profesor universitario, ni que es un presbítero, un pastor, ¿no es cierto? Sino que, en este caso, como él va a declarar no por sus capacidades, no por sus conocimientos, y a mí es decir, yo no voy a poder decir, mire, hay que creerle lo que decía, eso. Es decir, si fuera que existieran tachas, entonces yo digo, mire, sí, hablo sobre la persona que va a declarar porque había tacha prejuiciosa, entonces ya esa persona no podía decir verdad por ser esa calidad, y acá, o sea, este testigo no es ninguna de esas calidades, por lo tanto, se presupone que lo que dice va a ser verdad. Acá me tengo que plantear, en estos sistemas donde no hay tachas y solo se valora la credibilidad de los testigos, en qué me tengo que apuntalar en cada caso. Para acreditar nuestras proposiciones fácticas, entonces, el relato de los hechos por el cual lo hemos traído a declarar. Es decir, lo primero que va a hacer es hacerlo declarar, va a dar su versión. Generalmente ustedes van a ver que a los testigos, es decir, como se trata de un examen directo y la información tiene que ser aportada por la persona que se trajo a ese juicio para que efectivamente brinde su conocimiento que tiene sobre el derecho en materia de juzgamiento, su versión tiene que ser espontánea y no motivada. Es decir, cuanto más espontánea es, cuanto menos se requiere la actividad de un profesional para sacar la información, más creíble, más fluida es. Por supuesto, eso
a ver, hay márgenes en los cuales está bien, tal vez detalles que son importantes para la defensa y para la persona no, y que se puede hacer hincapié, pero en eso es donde, por eso generalmente a la persona se lo invita a declarar con referencia, nos puede comentar lo que vio en cuanto a los hechos, usted recuerda, en tal fecha. A ver, ahí surge el tema de por qué no se le puede hacer preguntas indicativas por parte en el examen directo. Preguntas indicativas ya el que más o menos le está indicando la respuesta, precisamente por eso, porque la información tiene que salir del testigo, no del abogado. Si yo le hago una pregunta indicativa, la información sale, y lo dejo con un sí o con un no, la información sale de lo que yo le pongo, es decir, de la información que cargo en la pregunta, no está en la respuesta. Y por eso es el tema que trae hay que analizar. Y después, pero sí, por supuesto, cuando uno agotó, ya empieza el examen de testigo por la parte que lo propuso, porque, insisto, tal vez lo que dijo espontáneamente no alcanza ciertas precisiones que a uno le interesaría conocer y ampliar sobre determinadas circunstancias que son, insisto, son necesarias o son importantes para la acreditación de la teoría del caso. Acreditar nuestras proposiciones prácticas, es decir, construcción del relato como una película. Entonces, debe tratarse de lograr un relato preciso y completo. No basta con enunciar superficialmente un tema para entender que se ha acreditado. Se lleva al testigo paso por paso relatando lo que ocurrió, dejándole al juzgador una imagen clara de lo sucedido. Es decir, es uno lo que tiene que lograr que cuanto más preciso y completo sea expuesto sin necesidad de preguntas por el testigo, y cuanto más profundo pueda ser en la afirmación, es decir, uno no le podía preguntar y conformarse como agente fiscal, ¿no es cierto? Con que la persona diga, sí, yo salí de mi casa y justo salí, pasaba y vi a una persona que mataba, que le pegaba un tiro a otra. Bueno, pues vamos por parte de la información, qué sucedía, dónde iba, qué pasó, en qué lugar estaba, quién es la persona que vio, usted la conocía, no la conocía, quién fue el que vino, usted vio que ya venía con el arma, que discutieron, que ¿no es cierto? Es decir, generalmente es una recomendación que ustedes van a ver que mucho en lo que es los manuales de litigación habla de la preparación del testigo. La preparación del testigo no implica que uno lo que trate es de decirle que mienta en su favor, sino que decirle cómo tiene que hacer las cosas y qué es lo que, advertirlo con lo que se va a encontrar. Es decir, primero ubicarlo en el lugar donde va a ir, que debe estar tranquilo, que uno lo va a estar acompañando, que lo va a ver a uno, que va a ver a otra parte, que va a ver si es testigo de la fiscalía, al imputado, va a ver el juez o los jueces, que le van a hacer preguntas, que vamos a empezar preguntas, usted va a ir hablando, yo si usted se olvida de algo, le voy a empezar a preguntar. Por supuesto que en la práctica es muchas veces difícil hacer esto, porque esto implicaría cierto tiempo y cierto manejo o convencimiento de la gente sobre el sistema de justicia que no se tiene. Por lo que a la persona decirle, ¿no es cierto?, que tuvo que ir a prestar declaración a la policía, que tal vez lo citaron a la fiscalía, que tal vez lo vuelva a citar al fiscal para prepararlo, y después va a volver otra vez a declarar el juicio, es más o menos como que se harta, ¿no? Entonces el fiscal trata de decir, bueno, yo voy a tratar de llevarlo las menos
forma, es decir, menos veces, pero bueno, me arriesgo un poquito a que, bueno, no está preparado. Yo no hablé con eso, cómo prepararlo en ese sentido, de qué es lo que se va a encontrar y cómo tiene que ser el relato, y qué es lo que tiene, es decir, uno no le tiene que introducir supuestamente alguien sobre todo con un actuar objetivo de la parte acusadora, no puede decir, si él no recuerda algo, decírselo. Es decir, no, pero mire, no recuerdo que era verde o marrón. Bueno, usted no recuerda, porque ¿no es cierto? Tampoco nosotros podemos dejar de decir o ir con la carga de que esa persona, porque el tema que tienen los testigos que en ese ámbito del juicio oral, aunque parezca mentira, estén preparados a mentir, no va muy seguro, ¿no es cierto? Entonces, generalmente terminan diciendo la verdad sobre determinadas circunstancias. Si yo dije verde el auto, es decir, porque me lo dijo el fiscal cuando me preparaba, y en ese momento me contrapone la otra persona y dice, pero acá vinieron, ¿no es cierto? Está aprobado por foto, usted ¿le pueden exhibir tal foto al testigo? Sí. ¿Usted ve la foto? Sí. ¿De qué color es el auto? Ah, es rojo. ¿Y usted quién le dijo que era verde? Y no, yo no me acordaba, pero me lo dijo el fiscal. No va a quedar muy bien el fiscal que le dio un dato indicativo, ¿no es cierto?, que supuestamente aportó, que es generalmente lo que hacen. A veces ha pasado con testigos de la defensa que en su momento estaban tan acosados por la parte acusadora que lo miran al imputado y le dicen, mira, hice lo que pude, ¿no es cierto? Por supuesto se fue preso porque estaba reconociendo el falso testimonio, pero generalmente, salvo que haya alguna, en el mismo acto, el mismo reconozca que está, o sea, muy evidente el falso testimonio, después la valoración de es decir, si hay dos versiones, son encontradas, yo le encuentro mayor explicación y me da la impresión de que este testigo fue preparado, es decir, como parte voy a pedir el procedimiento por falso testimonio y como juez voy a disponer en todo caso que se remita la causa para que se investigue si efectivamente o no existió un falso testimonio. Decíamos, en construcción de la relato de la película, los detalles y la precisión solo deben estar destinadas a los elementos relevantes de información que el testigo nos tiene que entregar, que son la cuestión fáctica, las proposiciones fácticas que nosotros tenemos que acreditar. ¿Cómo hacemos la organización del examen directo? Orden de presentación de los testigos, algo que nosotros ya estuvimos viendo, y orden de presentación del testimonio, que es de cada testimonio en particular. Orden de presentación de los testigos. Como ya lo vimos, no existe una regla de oro para determinar el orden más conveniente. El objetivo será, esto un poquito lo vimos cuando analizamos el orden, porque yo lo adelanté, porque era la forma, es el momento en el cual ustedes tienen que proponer la prueba, donde hay que hacer este análisis, y generalmente en los libros, ¿no es cierto?, está cuando se trata el tema de testigo, el orden que se tiene que ofrecer. Pero nosotros ya vimos, y ustedes lo estuvieron analizando con el caso particular de Púrpura, ¿no? Entonces no existe una regla de oro, como les decía anteriormente. Esto no significa que utilizando alguna de ellas, ustedes van a tener un resultado positivo, sino que se puede presuponer. También uno va a tener que analizar las características del tribunal, las características de los testigos, es decir, como vemos, esto es un juego de estrategias que en todo momento se tiene que hacer valer. Por supuesto, acá lo que le estamos enseñando, es decir, nadie se tiene que apabullar con todo esto lo que estamos viendo, porque es algo que ustedes lo van a ir desarrollando con la experiencia, es como aprender a manejar. Ustedes dicen, pucha, yo pensé que preguntar en un testimonio era muy fácil. Bueno, pero vamos aprendiendo ciertas reglas, como ser de esta idea que yo digo, ¿qué le pregunto a un testigo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, es algo que estuvimos viendo, que yo ya tengo que ir preparando desde que voy iniciando mi teoría del caso en la investigación penal preparatoria, con ese esquema de determinación que es el hecho, que vieron con el doctor Pollito, ¿no es cierto?, esa convocatoria
a prestar declaración al imputado. Entonces, donde siempre hay análisis de prueba, yo más o menos ya tengo que ir la estrategia sabiendo cuál es el testigo más fuerte, cuál es el que tiene ciertas debilidades, y efectivamente si yo a esa persona la llevo a juicio, ¿qué es lo que voy a intentar demostrar con él? Por supuesto, siempre esto hago hincapié, ustedes piensen como si fueran, como a veces les pasan a ustedes, o como les va a pasar, y a veces pasa con todo el sistema. A veces le decimos, bueno, damos una charla, ¿por qué no te grabás que te vean? Yo me tengo que poner a ver si del otro lado, es decir, si yo de la forma que expongo mi material probatorio, es que el juez tenga una acabada comprensión de todo. Si yo se lo doy, ¿no es cierto?, con los relatos, tengo la suerte de que mis testigos sean claros, relaten, sean precisos, no haya cuestionamientos, pasen solventemente alguna contradicción que tengan por parte de la otra parte, un material, qué buen material para el juez, que no encuentra contradicciones en el testimonio, que no ha sido claro, que no ha sido preciso, que a veces ha dicho, ¿no es cierto?, que hay ciertas contradicciones en lo que dice. Entonces, es como yo tengo que buscar esto. Insisto, esto no es matemática, no es una regla clara, la van a tratar de terminar de elaborar en el desarrollo de su carrera, es algo que vale para todas las ramas del derecho. Cuando se encuentre con la forma de litigar, más o menos el sentido va a ser el mismo. Esto más o menos es en cuanto a la organización, en base a los datos para una buena organización, que es que solemos recordar mejor lo que vemos al principio y al final. Y otra, el orden cronológico, ayuda a una mejor comprensión de, ¿no es cierto?, cómo se fueron desarrollando las circunstancias. Orden del testimonio, orden en que cada testigo contará su relato. Es decir, acá ya no estamos en cuanto al orden de los testigos, es decir, qué testigo declara primero o después, sino el orden en el cual tengo que preguntar al testigo. Generalmente se usa el orden cronológico porque facilita la comprensión. Dos posibles esquemas de relato cronológico. Pregunta del primer hecho, detalle del primer hecho, pregunta del segundo hecho, detalle del segundo hecho, pregunta del tercer hecho, detalle del segundo hecho, pregunta del tercer hecho. Otra forma de analizar, ¿no es cierto?, el relato completo de todos tres hechos y detalles de los hechos relevantes de cada cosa. ¿Entienden esta la diferencia? Es decir, yo le hago declarar al testigo sobre el primer hecho y después le pregunto, ¿no es cierto?, detalles sobre ese primer hecho. Después, la pregunta sobre el segundo, es decir, que se explaye sobre el segundo hecho, los detalles, yo voy a hacer por preguntas los detalles del segundo hecho, y después la pregunta sobre el tercer hecho, es decir, que le vio a la persona. Otra cosa puede ser, bueno, que relate todo lo que vio, no lo voy cortando al testigo, sino que declare, si son varios los hechos que se vieron y él ha visto todos, que declare todo lo que vio en forma secuencial, y después yo a través de preguntas sobre cada hecho voy a hacer preguntas relevantes. Entonces diría, bueno, vamos a precisar ciertas circunstancias sobre el primer hecho. Entonces le hago las preguntas del primer hecho. Le voy a hacer ahora sobre el segundo hecho. Pregunta. El tercer hecho que podría hacer de esta forma. La idea es que yo tengo que pensar qué puede ser más claro para quien supuestamente no conoce nada del hecho, y como a veces le tengo que siempre les hago reflexionar cuando estamos a esta altura, que ustedes tienen que pensar que a veces yo tengo mucha información, por lo tanto doy por sobreentendidas ciertas cosas que la otra parte no necesariamente sabe. Y acá lo grave es que el que
no necesariamente sabe es quien tiene que resolver sobre la cuestión. Muchas veces, cuando damos clases, nosotros decimos, chicos, no se retraigan en hacer preguntas que ustedes consideren tontas, porque a veces no son tontas, sino que nosotros las damos por sobreentendidas, porque tenemos tanta práctica, a veces en la profesión, que tal vez damos por sobreentendido ciertas cosas por el manejo que tenemos y que no hay que darlas por sobreentendido. Nada hay que darlo por sobreentendido, porque, sobre todo en un proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Pero, y de análisis, de crítica. Entonces, eso es lo que pasa y es un punto que nosotros tenemos que ser conscientes, es decir, ir punto por punto en ciertas situaciones y diciendo, si yo me paso esto, tal vez la otra persona no va a comprender esta situación. Por supuesto, esto es suposiciones, no puedo asegurar tampoco que el juez tenga las mismas formas de ver las cosas que veo yo. Yo sí puedo analizar con la experiencia que determinado juez, ¿no es cierto?, le da más importancia. ¿Por qué? Porque es lo que más reproduce, lo que más analiza, que sea el primero o el último testimonio. Entonces yo ya sé cómo le tengo que aportar la información. Si le voy a poner a 2 testigos más importantes al principio y al final, y lo otro no me es tan relevante como manejo. Es decir, pero, insisto, son datos que desde una base de la facultad, más allá de advertir que son cuestiones que hay que tener en cuenta, como el contenido se lo da a la práctica diaria, ¿no es cierto? Es inevitable tener ciertas circunstancias, qué sé yo. A veces los estudiantes se quejan, yo veo muchos que se quejan con las prácticas, sobre todo civiles, que sobre todo cuando van a trabajar a estudio otra vez no saben hacer nada. Lo que pasa es que también hay cuestiones que la facultad no puede resolver, porque no tendría que ser así, de acuerdo a lo que surge de la legislación, ¿no es cierto? Ustedes, los que tengan que litigar o el día de mañana, o que ya tengan cierta experiencia por trabajar en algún estudio en el ámbito civil, en el ámbito penal, cada maestrito con su librito. Entonces cada uno le requiere tal vez para un trámite particular ciertas cosas que otro no le requiere, ¿no es cierto?, que no requiere, o las formas. Yo siempre recordamos, hace mucho tiempo, un profesor de la facultad que ahora falleció, que era también juez civil, y él hacía, por más de que decían los códigos, él tenía una forma en la cual debían de hacerse los oficios. Entonces, a ver, desde un ámbito académico, decir, no, mire, pero los oficios en tal juzgado de Mar del Plata hay que hacerlo. Ahí ustedes imagínense que ningún libro particular, porque por ahí el profesor es otro juez de otro juzgado, que eso no le resulta importante, como el juez del juzgado 5 pide que se hagan los oficios. Entonces, a veces eso solo uno tiene que manejar y que hacerse, ¿no es cierto?, uno en su forma de litigación, armarse determinados cuadritos y decir, bueno, ¿qué requisitos para esto me exige tal juzgado? ¿Qué seguro me va a pedir este juzgado? Entonces, es más o menos que yo tengo que manejarme también cómo funcionan determinados juzgados en particular para, ¿no es cierto?, no encontrarme con sorpresas. Tipo de preguntas. Y acá vamos. El testigo es el protagonista en el examen directo. Él es el que entrega la información, no el abogado. La herramienta principal son las preguntas abiertas. Preguntas abiertas, cuanto más abierta sea la pregunta, es decir, si yo no puedo largar a la persona diciendo, nos puede, empiezo por el fiscal, nos puede relatar qué sucedió tal día, y lo dice todo, y el aporte es todo del testigo, que se acuerda de todo, ¿no es cierto? Más información ha dado él. Si el testigo no se acuerda, y yo le tengo que decir, mire, pero usted, sobre todo el testimonio directo, ¿no? Le tengo que decir, mire, usted, fíjese que tal día, tal hora,
más o menos a las 3 de la tarde, o en horas de la noche, ¿usted recuerda? ¿O qué sucedió cuando usted estaba cruzando no sé, la calle? Cuanto más información yo aporte, menos credibilidad va a tener ese testigo que, por supuesto, como decíamos, es el que tiene mi mayor herramienta para acreditar mi teoría del caso. Pero insisto, cuanto más información aporto yo como abogado, ¿no es cierto?, menor peso le voy quitando peso al valor de convicción que tiene ese testimonio, que tiene que valerse por sí mismo. Preguntas abiertas, como ser un ejemplo. ¿Qué pasó el día 13 de mayo? Preguntas abiertas. La pregunta abierta que permite al testigo llenar de contenido las respuestas con sus propias palabras dan credibilidad al testigo. Preguntas abiertas, ¿cuál ventaja que tienen? No permiten guiar de cerca al testigo. Por supuesto, uno tal vez intentaría es decir, cuanto más, tal vez le da más credibilidad, pero tal vez no se detienen en ciertos detalles que yo después se lo tengo que sacar con preguntas, y que hubiera sido más lindo que los brindara sin que yo les preguntara. Entonces, a veces cuanto más advierto es el examen, más permito que el testigo, sobre todo si es muy locuaz, empiece a hacer un informe, ¿no es cierto?, una cuestión o un relato sobre no tiene nada que ver. ¿Qué sé yo? Cuando uno le pregunta qué sucedió el 13 de mayo, y bueno, yo salí a la calle, pero como es mi barrio, que está lleno, siempre es un barrio peligroso, siempre estamos haciendo la denuncia en todas las comisarías, hemos hecho la denuncia del diario, que suceden hechos de toda naturaleza, que es un peligro, estamos en regla, estamos encerrados. Es decir, son cuestiones que previamente no se relacionan con el hecho del cual yo me gustaría guiar para que realmente aporte la información que me sirve, y toda esta información que está aportando realmente a la causa, a la teoría del caso que brinda tal vez el fiscal, no sirve de nada. El riesgo es con esas preguntas amplias también que, como decíamos, que primero no nos permiten guiar hacia donde yo lo quiero llevar, segundo, incluir información irrelevante, como hablábamos recién, y tal vez la información que aporta, salvo que sea algo que se atenga a la secuencia, tal vez es sin orden porque se olvida detalle y vuelve para atrás. Entonces, ese es el problema, es decir, la ventaja y las desventajas de las preguntas abiertas, que son las que deben primar en el examen, ¿no es cierto?, directo de los testigos. Preguntas cerradas. ¿Qué pasó en la tarde del 13 de mayo? Yo ya lo estoy cerrando, es decir, ya no le estoy diciendo todo el día, en todo el día, sino le estoy diciendo qué pasó en la tarde. Quiere decir que el hecho pasó en la tarde. Hay veces que estas cuestiones se hacen naturalmente, sobre todo en cuestiones de introducción, no sobre hechos principales, en cuestiones de introducción, y cuando tal vez lo que no se niega o lo que se controvierte no es que existió el hecho, sino que el imputado no fue autor. Entonces, que el fiscal le diga qué pasó la tarde del 13 de mayo a las 3 horas en tal lugar, no va a ser objetado por la defensa, salvo que él diga, la defensa, ¿no es cierto?, va a controvertir a qué hora y qué día sucedieron los hechos. Entonces ahí sí, el aporte que hace de información el fiscal, yo le voy a hacer una pregunta indicativa. Hasta el informe usted está diciendo al testigo como que pasó algo en tal fecha, en tal parte del día y a tal hora precisamente. Bien, preguntas cerradas. Las preguntas precisas que ofrecen al testigo varias alternativas de respuesta posible, al contrario de las preguntas subjetivas que sugieren una sola respuesta. Esas son las preguntas cerradas. Acá vemos la diferencia entre preguntas cerradas, es decir, yo no le cierro el camino para que le estoy sugiriendo la respuesta. Como diciendo, usted vio no sé, usted el día 13 de mayo en hora de la tarde vio un robo.
entonces es subjetiva, pues ya está diciendo que esta persona vio un hecho delictivo. Pero tengo que decir, bueno, no, ¿usted qué vio? Supuestamente, si estamos acá, es un hecho delictivo, pero yo no se lo tengo que aportar eso, porque si no le estoy aportando información, y esa sería la pregunta cuando se transforma de cerrada, es decir, en la cual yo le quiero acotar el ámbito de declaración, ¿no es cierto?, al imputado, para que no se me vaya, me cuente desde que él se levantó el 13 de mayo a la mañana, que desayunó, que se fue al trabajo, que volvió, que se perdió su trabajo, que volvió. Entonces yo sé que el hecho que él fue testigo, vio algo que sucedió a determinada hora, y por eso trato de llevarlo hacia ahí, sin sugerirle ninguna respuesta que implique, ¿no es cierto?, aportar información sobre un dato que puede ser, que va a ser cuestionado o es cuestionable. La ventaja que tiene la pregunta cerrada permite al litigante tener mayor control del relato, sobre todo sobre la relevancia y cronología de la información que va a aportar. La desventaja es el impacto de la credibilidad. ¿Cuánto sabe realmente el testigo y cuánto yo le voy aportando? Si el testigo, es decir, decíamos, cuanto más relato preciso, más abunde en detalles que sean, en precisiones que no sean, y no se vaya al otro extremo de abundar en detalles que son irrelevantes y que no aportan nada y hasta molestan. Cuanto más datos brinda la persona, más hacen a su credibilidad, porque dice, uno cuando tiene que jugar dice, bueno, yo le doy más peso a este testigo porque demuestra que tuvo, es decir, fue muy preciso en determinados detalles, en la observación, detalles que tal vez se corroboran con lo que dicen otros testigos o corroboran con otras cosas que salen de, qué sé yo, un informe en una inspección ocular que se haga en el lugar de los hechos, es decir, que ingrese por una documental. Entonces, cuanto más preciso tal vez sea el relato, cuando indique detalles sin abundar en los mismos, es decir, sí que abunden los mismos si son relevantes, si no son relevantes, y depende tal vez de las personas, sin que esto sea un desmedro para nadie, pero hay veces que sobre todo en lo que es de vestimenta, ropa, pelo, color de ojos, es un detalle tal vez que las mujeres le prestan más atención que los hombres, ciertos detalles, ¿no es cierto? Que tal vez para los varones nos pasan un poco más desapercibidos, pero bueno, eso no significa yo no voy a darle más valor a una mujer sobre un varón, porque normalmente la máxima de la experiencia en ciertos casos determinan que la mujer generalmente, porque me tengo que expedir, yo en este hecho en particular porque le creo más a una persona que a otra, ¿no? Bueno, las preguntas subjetivas, estas son las que ya no se pueden hacer al testigo directo. Contienen su respuesta en la misma pregunta. Son las más cerradas de todas. Es el abogado, es decir, ¿por qué están prohibidas y hacen perder credibilidad al testimonio? Porque es el abogado el que declara y no el testigo. Es decir, el que aporta la información es el que hace la pregunta y no el que responde. Están prohibidas por regla general en el examen directo. La declaración debe ser del testigo, no del abogado. Buenas prácticas en el examen directo. Hacer preguntas en lenguaje común. Poner atención en el lenguaje del testigo, si se expresa en lenguaje poco comprensible, pedir que se explique. Escuchar al testigo, es decir, escuchar lo que dice, es decir, porque a veces nos va pasando que nosotros traemos, y eso generalmente sale mucho cuando uno tiene inexperiencia. Tal vez es mejor ir sin nada, es decir, uno dice, bueno, yo tengo que saber. Ustedes ven que en los libros de litigación traen cuadros sobre qué le tengo que preguntar a este testigo, porque yo ya vengo para qué me va a servir ese testigo. Pero yo, con la idea de corroborar que efectivamente dijo esto, dijo el otro,
no le presto atención a lo que va diciendo el testigo, y debo estar atento, porque a veces lo que dice el testigo, y sobre todo pasa mucho en estos ejercicios cuando generalmente quien hace la función de hacer el alegato no es el mismo que estuvo preguntándole al testigo. Entonces, ¿qué hace? Uno tiene la versión y ya preparó un poquito el alegato de lo que tenía escrito, resulta que el testigo, por algún otro motivo, de una precisión distinta sobre el hecho, y a uno lo arrastra porque viene del anterior, porque particularmente no se escuchó lo que dijo en el testigo en el ámbito en el cual tiene realmente valor lo que él diga. Adelantar las debilidades y explicarlas. Decíamos eso, cuando cierto testimonio, cierto relato tiene algunas debilidades, habría que explicarlas, porque, es decir, adelantarlas para evitar que sean detectadas y advertidas por la otra parte, y que yo ya no las voy a poder explicar. Es decir, y queda bueno que, es decir, yo busco información para que el testigo me brinde los datos y no irla yo explicar por qué es en los alegatos finales donde yo tengo que hacer un razonamiento general sobre el valor convictivo de la prueba, y ahí ya no puedo aclarar, bueno, el testigo dijo eso, pero fue por esta situación, cuando el testigo no lo dijo. Entonces yo digo, si advierto yo debilidades, tratar de que se expliquen o darlas por explicado, sin preguntarle al testigo si hay alguna debilidad en el testimonio y por qué está motivada esa debilidad, de forma de que yo la pueda sostener más adelante cuando hago los alegatos. No hay que leer el examen directo, el abogado se concentra más en el libreto más que en las preguntas del testigo. Decíamos que generalmente uno, recuerden cuando hablamos un poquito de estrategia, si decíamos, bueno, uno ya tiene que saber que va a llevar el testigo para este fin, para que responda esto. Concretamente, hay veces que ha pasado que alguien se lleva el interrogatorio escrito y no escucha al testigo. Entonces, tal vez no hilvana, el testigo contesta otra cosa y uno dice, bueno, no, pero ahora le tengo que hacer la segunda pregunta. Un caso muy anecdótico de un fiscal que le contestaba cualquier cosa el testigo y él, como había hilado la pregunta, ¿no es cierto?, de acuerdo al interrogatorio, el testigo había contestado otra cosa. Y él le hacía la pregunta, ¿por qué usted, no sé, me subí en un taxi, y usted por qué se subió, a dónde iba con el colectivo? Entonces, una cosa es como, no, hay un sinsentido de que, ¿por qué? Porque yo ya tengo hecho el examen, lo vengo traído, es decir, lo tengo que tener ordenado, tengo que saber qué me diga, pero si la base es escuchar lo que diga para que no se me vaya el testigo a decir lo que digo, porque tal vez lo que yo quiero que digo, como yo voy a estar pensando más en la respuesta que en la otra pregunta, por ahí lo que responde no es tanto la verdad. Entonces tengo que escuchar lo que pregunto y lo que responde, ¿no? Porque tal vez tengo que hacer, antes de la pregunta que yo tengo anotada, hacerle otra pregunta previamente. Y con esto estaríamos terminando con lo que es el examen directo de testigos. Ustedes saben que el testigo de última no se va hasta que no se lo autorice, después viene el contraexamen, y después del contraexamen surge la posibilidad de que ¿no es cierto?, quien lo examinó en forma directa vuelva a preguntar. Lo recomendable es decir, uno al testigo lo tiene que examinar precisamente, uno no puede dar la posibilidad, es decir, de olvidarse de preguntas importantes y después que tuvo el contraexamen hacerle la pregunta. Uno supuestamente que va a hacer, otra vez pide preguntar, es aclarar algunas cosas que tal vez no quedaron claras en virtud de alguna pregunta realizada en el contraexamen. Entonces, bueno, mire, usted dijo en ese momento cuando yo le pregunté esto en el contraexamen, cuando me preguntó el doctor dijo esto, ¿cómo es? ¿Esto o esto? Entonces, para que lo aclare directamente el mismo testigo, pero, es decir, no tiene que ser, uy, me olvidé de preguntarle tal cosa, porque eso no hace bien a la prolijidad del profesional. Bueno, yo le voy a decir al doctor Ciano y al doctor
al doctor Poyetto, que más o menos esto lo puedan hablar con ¿no es cierto?, con relación también al contraexamen, y también, ¿no es cierto?, estas objeciones que se pueden hacer en cuanto a la calidad de pregunta. Es decir, una de las objeciones es precisamente oponerse a las preguntas subjetivas de quien está haciendo un examen directo de sus testigos. Bien, yo a partir de ahora ya me voy a reunir el jueves que viene con los jueces. Igualmente nos vamos a mantener en contacto. Si hay alguna actividad que vamos a hacer todos juntos, lo vamos a avisar con tiempo, pero en principio ya empezaríamos a trabajar en cada caso, con cada grupo en particular. No obstante ello, cualquier duda, cualquier imposibilidad de tener contacto, cualquier cuestión particular, no hay, es decir, acá no es a ver, circuito cerrado, es decir, yo no puedo responderle nada de la defensa. Tal vez uno dice, doctor, yo me acuerdo que dijo en algún momento tal cosa. Bueno, y nos comunicamos, me mandan un mensaje si quieren comunicar. No hay ningún problema, me lo preguntan por mail, me lo preguntan por el chat, no hay ningún tipo de problema. Así que, bien, nos mantenemos en contacto y bueno, con algunos nos veremos ya en el ejercicio final. Ya insistimos, ya los 3 profesores, ya la clase que viene nos vamos a reunir con los respectivos grupos. Bueno, ¿alguna duda antes de terminar? Profe, entonces tendríamos, yo por ejemplo soy tribunal, solamente los jueves con usted, el resto de los días no. Claro, sí. Bien, perfecto. Cada grupo va a tener solamente clase con el profesor de su grupo, que es la guía de su grupo, ¿sí? Después vamos a pasar una etapa, pero cada uno ya después, yo me voy a concentrar con los jueces y vamos a fijar, es decir, las pautas que ustedes arreglen como es la mejor dinámica para cada grupo con el profesor, con el tutor que tengan, ¿cierto? Así que bueno, nos estamos viendo, chicos. Entonces yo el jueves ya me reúno con los jueces. Esto que yo les dije está en el manual de debate Maniduch, así que cualquiera que lo quiera lo puede ver de ahí, si tiene que preparar el caso. También en el material que yo le di al principio de la cursada, también están todas estas cuestiones sobre cuál es la dinámica del testimonio, del ofrecimiento de los testigos, de las preguntas, todo eso. Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene con los jueces. Hasta luego. Perfecto, gracias. Chao, hasta luego. Chao, buenas tardes. Chao.